Vamos a esperar un minuto que va también a iniciar la retransmisión en directo y nos darán la señal. Muy bien, muy buenos días. Por favor, quiero ceder la palabra a la profesora Carmen del Río, quien dirigirá esta mesa de homenaje inicial. Muy buenos días, agradeciendo su asistencia y con gran emoción y entusiasmo, les damos la bienvenida al primer Simposio Internacional de Estudios Coreanos, homenaje a la doctora Ko Hye-sun, evento organizado por el Centro de Estudios Orientales y el Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Embajada de la República de Corea en Perú. Este simposio cuenta con un programa muy nutrido y, sin más preámbulo, damos inicio a la inauguración del evento. Para ello, tendremos las palabras del doctor Miguel Rodríguez Mondoñedo, jefe del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Rodríguez, por favor. Muchísimas gracias. Estimado doctor Sumalavia, estimado doctor Santos, estimada doctora Ko Hye-sun, autoridades, amigos presentes. Es un placer y un honor para mí estar aquí inaugurando este evento, que de alguna manera es un reflejo de la actividad que ya se hizo hace algunas décadas, en realidad, con la propia doctora Hye-sun en este mismo departamento, que tiene una larga tradición de trabajo, de colaboración con la cultura coreana en particular. Es un placer, decía, al ver la variedad de los invitados, la variedad de las actividades de nuestros ponentes. Es un honor por la confianza que depositan en el departamento después de todos estos años, por venir aquí constantemente a compartir con nosotros su trabajo, su cultura, su lengua. No solo ahora, sino siempre. La universidad, el departamento, a través del Centro de Estudios Orientales, tiene una larga tradición de cooperación, de interés, de trabajo en la cultura coreana, en la lengua coreana, en las diferentes formas de manifestación que este país nos trae. Y, como decía, esta misma actividad, que es en homenaje a la doctora Hye-sun, esta misma actividad es justamente un reflejo de varias otras actividades similares en el pasado. Guiados por la admiración y el respeto por la cultura coreana, pero también por nuestro deseo de aprender, de ampliar nuestra visión para ser mejores, para convertir nuestra universidad en una universidad propiamente auténtica, es que estamos aquí reunidos. Yo simplemente quiero agradecerles por su presencia aquí, por compartir su tiempo, por compartir su sabiduría y añadir que este es simplemente un paso más en la larga cadena de cooperación que venimos teniendo, de mutuo enriquecimiento que esperamos seguir de manera mucho más larga todavía. Muchas gracias y bueno, queda inaugurado este simposio internacional. Gracias, doctor Rodríguez. Enseguida tendremos las palabras del doctor Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Sumalavia, por favor. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenos días. Doctor Miguel Rodríguez Mondoñedo, doctor Danilo Santos, doctora Ko Hye-sun, doctor Salomón Lerner, colegas, amigos, estudiantes. Para mí es un placer poder estar aquí esta mañana, donde ya damos por inicio al primer Simposio Internacional de Estudios Coreanos. Como bien mencionó el doctor Rodríguez Mondoñedo, hace ya 3 décadas casi se realizó en este mismo auditorio una primera versión de un coloquio de literatura coreana y luego tuvo una segunda versión allá por el año 95, si recuerdo bien, y que en esa época yo era un joven recién egresado y formé parte del equipo de apoyo justamente para ese coloquio. Y esa fue mi primera aproximación a la cultura coreana,
a la literatura coreana y luego me permitió también visitar este país, estar en la Universidad de Dankook durante 2 años y por supuesto conocer también de cerca a la profesora Ko Hye-sun y poder llevarme ahora a afirmarles a todos ustedes que realmente si los estudios coreanos se han desarrollado al nivel en el cual se encuentran en América Latina y España es gracias a ella. Su labor ha sido intensa desde el campo de la traducción, desde el campo académico, desde el campo de la investigación. Profesores peruanos, profesores latinoamericanos, españoles han viajado a Corea gracias a sus gestiones. Y también en el sentido inverso, profesores, escritores, críticos coreanos han tenido la oportunidad de acompañarnos en esta casa de estudios, como también por el resto de países iberoamericanos. Y creo yo justo que podamos rendirle este homenaje en este siglo XXI y aquí en el auditorio que es su casa. Y también, por supuesto, recibir la visita de su esposo, el doctor Francisco Carranza. Ambos también han trabajado juntos. De alguna manera, esto es un homenaje doble también. Podríamos extenderlo, sin duda, a ambos que han tenido y tienen una labor, continúan la labor de la difusión de la cultura coreana. También quiero agradecer a la Universidad Católica de Chile, en nombre del doctor Danilo Santos, con quien hemos estado trabajando en conjunto para poder elaborar el programa, establecer las líneas de investigación para este simposio que va a durar 2 días y que desde ya les anuncio que mañana vamos a continuar las actividades aquí en este mismo auditorio de Humanidades. Algunas personas, entendemos por la situación del país, nos pueden seguir también a través de las redes sociales. Y quiero terminar agradeciendo a la Embajada de la República de Corea, quienes también nos han apoyado para poder tener la visita del doctor Han, quien también nos acompaña. Muchísimas gracias, doctor Han, que nos acompaña aquí con su señora esposa, al agregado cultural también de la República de Corea. Hoy está en una fiesta nacional, pero igual han tenido la deferencia de acompañarnos. Y como ven, esta actividad se realiza gracias al apoyo de investigadores, pero sobre todo a la amistad, ¿no? Puedo decir, y estoy muy orgulloso de poder compartir este espacio con investigadores de alta calidad que además son amigos, que provienen de España, de México, de Chile, de Argentina, de Corea, como lo he mencionado, y también de los estudiantes aquí en la Universidad Católica y quienes nos puedan estar siguiendo a través de nuestras redes, que el campo de estos estudios todavía es bastante amplio y que todavía necesita de los jóvenes investigadores, y esperamos que ese simposio pueda sumarse a ese desarrollo en el campo de la investigación y del estudio de esta cultura. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Sumalabia. Asimismo, tendremos las palabras del doctor Danilo Santos, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor Santos, por favor. Hola, buenos días. Sí, un poco algo colgarme de las palabras del doctor Sumalabia. Lo primero, saludo, ¿no?, a las autoridades, ¿no?, al doctor Rodrigo Mondoñedo, al organizador y querido amigo, ¿no?, el doctor y escritor, ¿no?, Ricardo Sumalabia, al doctor Salomón Lerner, a los amigos de la Universidad Central que nos acompañan, ¿cierto?, desde Chile, también desde mi país. Vengo, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la Embajada de Corea, que, como dijo Ricardo, apoyó desde acá, desde Perú, pero siempre me ha dado como también a mi apoyo en Chile. Y en esta celebración, además de estos días de Corea, con mayor razón, este primer simposio internacional que organiza el doctor Ricardo Sumalabia acá en la Católica de Perú, es un grato momento, ¿no?, para todos nosotros. Y, por supuesto, a la homenajeada, la doctora Hye-sun Koo, que yo en particular, ¿no?, la conocí a través de sus traducciones, junto a Francisco Carranza, a los libros de Fondo de Cultura Económica, de la PUC Perú, que iba encontrando ya a destiempo, ¿no?, de cuando estas traducciones ya habían aparecido, pero que me acompañaron muy cariñosamente hasta el día de hoy en las clases que en Chile hice con la doctora Ingrid Urrieles, mi coinvestigadora, y con quien creamos esta cátedra de literatura coreana en la universidad nuestra. Entonces, claro, lo primero es como decir y agradecer totalmente, ¿no?, a Ricardo que haya
que nos haya convidado un poco a participar de este evento, y por supuesto inmediatamente nosotros decidimos desde nuestra universidad, desde nuestra facultad de letras, ¿no? Y ahí nos une la literatura en esta disciplina, acompañar a Ricardo en esta organización, tratar de venir con gente, con el equipo, un poco de investigación con la gente que nosotros en Chile hemos integrado desde nuestra universidad para trabajar en literatura coreana, y es muy grato además ver como una comunidad de investigadores, de coreanistas, como decía Ricardo recién, ¿no?, de esta idea de generar entre los estudiantes y otros investigadores ya más adultos trabajos sobre literatura, cultura, historia, antropología coreana, e integrarnos, no como una especie de comunidad latinoamericana, o como yo digo a veces, no, esta mirada desde el sur, ¿no?, desde el sur de Perú, y con mayor razón desde el sur nuestro, Chile, ¿no?, mirar hacia la península. Entonces, vuelvo a decir, me siento orgulloso además de participar en este homenaje a la doctora Kubu, porque uno accedió a esas traducciones que hasta el día de hoy nos ayudan muchísimo en la universidad para difundir un poco lo que es la literatura de Corea, ¿no?, entre los estudiantes y los mismos académicos. Unas mínimas palabras, ¿no?, a raíz también de lo que le escuchaba a Ricardo. En mi caso, es un poco más tardía mi llegada a Corea, ¿no? Mi interés original surgió del cine, y era que, si bien yo me identifico con la literatura, fue por Old Boy, ¿no?, la llegada como casi en las redes sociales, como una especie de secreto oculto, ¿no?, esta película Chang-woo Park del año 2003. Entonces tengo clarísimo cuando empezó mi interés por Corea, el 2003, a propósito de cómo circulaba esta película casi como un secreto, como un culto para tratar de ver. Después, conociendo más del cine coreano, ese es un año realmente climático, ¿no?, para el cine, yo diría, Corea. Memoria de un crimen, ¿no?, de Bong Joon-ho, es de ese mismo año, y otras películas, ¿no?, La historia de dos hermanas, creo que de Kim Ji-won, también es del mismo año. Entonces, curiosamente se dio con el cine, y después se dio la posibilidad, y acá, gracias un poco al interés de mi coinvestigadora, ¿no?, por integrar como algo del mundo asiático, Ingrid, pudimos viajar a Asia, y ya hemos ido, bueno, Ingrid ha ido creo 5 veces, yo he ido 4 a Corea, y cada vez nos hemos contactado con gente, hemos conocido distintas ciudades, tenemos una particular, ¿no?, simpatía por Seúl, incluso una especie de Seúl literario, Seúl fílmico, y un poco producto de eso, en Chile nos atrevimos a crear esta cátedra de literatura coreana, y al día de hoy puedo decir, a propósito de lo que decía recién Ricardo, ¿no?, que constantemente esto genera como mucho atractivo, porque la gente muy joven, ¿no?, siente como cercanía con el mundo coreano, quiere integrarse, quiere conocer, como que le llega a través de la música popular, pero acaso no se sabe todavía tanto, ¿no?, de la literatura coreana, y un poco ahí está la apuesta de nosotros, y contribuye otras manifestaciones culturales, históricas, políticas, ¿no?, en ese sentido. Por ejemplo, todo este periodo de los años de los 60 hasta el año 87, es un periodo que, respecto a mi país en particular, a Chile, tiene muchas coincidencias y sintonías. Entonces, incluso se podía, como con esta mirada tan pacífica, ¿no?, cruzar estas órdenes, estas ligaciones. Entonces, me parece realmente genial que a través, por ejemplo, de Ricardo, se logre establecer esta comunidad coreanística en Latinoamérica, y de hecho parte de la gente que a veces he conocido ha sido a través de Ricardo, ¿no? Nicolás Braesa, el director de la editorial Huarán de Argentina, Chae-Yong Park, ¿no?, esta persona, esta estudiosa de Corea que está en Madrid y en Salamanca, ¿no? Y por lo tanto, digamos, nunca las cosas se hacen solitarias ni solitarias, ¿no?, para el mundo, y es mejor participar como de estas comunidades. Entonces, pienso yo así como un objetivo, cerrándonos estas palabras, como efectivamente un poco lo que dice Ricardo, ¿no?, aunar voluntades, esfuerzos para difundir en todas las disciplinas, ¿no?, de las ciencias sociales, de las humanidades, en nuestro caso particular, literatura y cine, Corea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estuvimos muy contentos cuando
cuando Parásito de Bong Joon-ho obtuvo estos dos premios geniales, ¿no? El año que triunfó en los Oscars. Fue, yo creo, un hito que ya todos sabíamos que se lo merecía, pero era distinto ver cómo este alcance. Así que todos estamos esperando también el Nobel, ¿no? Para un escritor de Corea. Entonces, nos sentimos reconfortados, la gente que estamos interesados en Corea, en difundir la cultura, la literatura, la historia, la antropología coreana en este encuentro y en tener a un amigo, escritor, y realmente un núcleo que tenga como esta institución detrás como Ricardo, que nos posibilite un poco canalizar, un poco y organizar, quizá tener estas reuniones para que realmente impulsemos un poco el desarrollo de los estudios coreanísticos. Y por eso cierro acá mis palabras y me siento tremendamente contento de poder participar y colaborar en lo que sea con Ricardo acá. Muchas gracias. Gracias, doctor Santos. Continuamos con el programa y haremos un cambio en la composición de nuestra mesa. Gracias. Yo me voy a poner aquí. Yo me voy a poner a este lado. La doctora en medio, el doctor Lerner. Gracias. Sí, sí, sí. Caramba, gracias. A continuación, en reconocimiento por su gran labor en la difusión de la cultura coreana en América Latina y España, procedemos a rendir homenaje a la doctora Ko Hye-sun. Así, invitamos al doctor Salomón Lerner Febres, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos ofrecerá una semblanza de la doctora Ko Hye-sun. Doctor Lerner, por favor. Muy buenos días, doctor Ricardo Zumalabia, director del Centro de Estudios Orientales, doctor Miguel Rodríguez Mondoñedo, jefe del Departamento de Humanidades, doctor Daniel Santos, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y como no podría ser así, doctora Ko Hye-sun. Queridos amigos, los organizadores de este encuentro me han encargado de ofrecer una semblanza de la doctora Ko Hye-sun. Asumo tal tarea como un gran honor que se debe, según entiendo, a la amistad de muchos años que me une con la profesora Ko y con su esposo, el doctor Francisco Carranza. En esta reunión habrá expertos que pueden explicar con gran solvencia las virtudes de su obra, la minuciosidad y la excelencia de su trabajo. Me toca pues a mí hacerlo desde la perspectiva de quien tiene la fortuna de conocerla como una persona cálida y comprometida con una tarea que no suele ser reconocida con la fama y los galardones, sino más bien con una satisfacción espiritual que es íntima, muy personal, pero también sumamente generosa. El estudio paciente y riguroso de las lenguas y de las letras está rodeado de un ambiente que llamamos soledad. Solo puede realizarse
estando alejados del bullicio, en la lectura atenta, en el silencio de gabinetes y bibliotecas, y se haya reservado a quienes encuentran la felicidad en la meditación, en el descubrimiento de los enigmas de la palabra. Esta soledad del filólogo se revela en el encuentro con la inmensidad del mundo humano, en la conversación con múltiples voces. Hay una palabra que define mejor este espíritu que en nuestros días es cada vez menos común, a saber, la contemplación. Y la contemplación es poder observar el universo, trascendiendo sus contingencias, comprendiendo con exactitud la razón de sus dramas. Es, por así decirlo, una forma de conexión con la vida que enriquece al estudioso y que logra su cumplimiento final en el compartir con los demás sus hallazgos. La profesora Ko es este tipo notable de persona que estudia las palabras para regalar a los profanos su entendimiento. Es una erudita inspirada por la mayor de las virtudes humanas, que es el amor. Y el amor es dadivoso. No se complace en la vanidad, sino en un fin mayor como es el de extender los vínculos que demuestran una comunión esencial entre todos los seres humanos. Los estudios filológicos nos demuestran que las diferencias culturales, geográficas o idiomáticas son tan solo aparentes, que la humanidad es, a fin de cuentas, una sola, que las alegrías y los dolores, que la comedia y la tragedia de todos los miembros de nuestra especie son las mismas. Gracias al esmerado trabajo de los traductores y críticos, descubrimos que nuestra humanidad, que solemos observar desde el breve circuito de la vida cotidiana, limitado por nuestras preocupaciones más cercanas, es en realidad mucho más amplio. Y así descubrimos con asombro, con inquietud también, que el pasado más lejano ilumina las urgencias de nuestro presente y que las distancias geográficas son meras cuestiones del espacio y no del espíritu, que es el mismo en cualquier tiempo y en cualquier lugar. La etimología nos dice que la palabra traducir significa llevar de un punto a otro. Aún hoy podemos decir que el traductor es, por tanto, un acompañante. Es quien nos ayuda a cruzar los puentes que nos llevan a otros tiempos y a otros lugares. Virgilio guió al Dante al infierno y al purgatorio, y así lo condujo a los lugares más profundos de la comedia humana. Este guía no nos conduce a un viaje frívolo de alivio, sino que por el contrario nos sacude, mostrándonos el ajetreo del mundo que en principio nos es ajeno, pero que mediante la contemplación se expresa como el nuestro. La traducción es, ante todo, un acto de trascendencia, una osadía intelectual que permite el diálogo entre almas separadas por la geografía y el tiempo, cosa que nosotros hemos podido constatar en nuestras relaciones con la doctora Ko. En cada palabra traducida resuena un eco del texto original, un eco que no es mero reflejo, sino una recreación profunda, una exégesis viva. El traductor, más que un intermediario, se convierte en un demiurgo, moldeando significados con un rigor que no admite vacilaciones. A la manera del poeta que conoce el poder revelador de las palabras, el traductor vive en la tensa frontera entre la fidelidad y la traición, siempre consciente de que su labor es un viaje
hacia la comprensión más radical, hacia el encuentro con lo que Walter Benjamin llamaba la lengua pura, es decir, el lenguaje originario y común que todas las lenguas imperfectamente expresan. La traducción es, pues, un arte reparador que se propone restablecer la unidad del lenguaje humano. La vigorosa, amorosa obra de Ko es una de estas guías que nos permite acceder a mundos desconocidos, donde habitan sus personajes, sean los heroicos, los pícaros, los indolentes, los ímprobos, los extravagantes o los comunes, sobre los cuales se ciernen las mismas cuestiones que nos tocan y que son también las nuestras: la violencia, la tristeza, el horror atestiguado, pero también el anhelo por el bien y la belleza. De esta manera, nuestra querida traductora, nuestra querida amiga, nuestra guía de un lugar del mundo al otro, no solo nos traslada los significados de la lengua coreana a la castellana, también, y en ello reside lo más valioso de su trabajo quizás, nos hace pasar de nuestro mundo propio a uno que nos resulta ajeno en un principio. Esos pasajes no son reconfortantes, son más bien inquietantes y nos estremecen. Y al hacerlo iluminan y enriquecen nuestra propia conciencia. La lectura se convierte así en vida multiplicada, que amplía nuestros horizontes, que cruza las fronteras, que transforma nuestra finitud en infinitud. Mediante la lectura, el otro aparece como lo uno, lo mismo, y el extraño se revela como nuestro prójimo, nuestro semejante. Separadas por las distancias, la lengua y la historia, dos naciones como la coreana y la peruana, o la chilena, logran encontrarse y convergir. Convergir no significa aquí renunciar a la peculiaridad, sino más bien hallar en lo distinto comunión. Por todo eso, referirse a la obra de Ko Hye-sun es hablar del prodigioso puente que ahora une la vasta tradición de la literatura coreana con el mundo hispanohablante. Es también hablar de una erudita que ha llevado a la lengua coreana la obra de grandes clásicos de las letras hispanoamericanas. En cada obra que ha vertido de una lengua a otra, encontramos no solo un acto de agudeza intelectual, sino un gesto de amor profundo por ambas lenguas y su tradición literaria. Con delicadeza y rigor, Ko Hye-sun ha llevado a los lectores de América Latina y Corea del Sur a descubrir las resonancias profundas de dos vertientes artísticas sin cuya intervención habrían permanecido ajenas, distantes. Sus estudios críticos son además un hilo de comprensión que ha permitido profundizar en el entendimiento de dos tradiciones, en principio separadas, pero unidas por el esfuerzo de sus reflexivos estudios. Su labor no es meramente un ejercicio académico. Es una invitación a un diálogo íntimo entre las sensibilidades que solemos llamar Oriente y Occidente, pero que más precisamente son dos puntos de un mapa unidos por las anchas posibilidades que nos ofrece el entendimiento entre los pueblos mediante el conocimiento mutuo de sus culturas. En la dedicación incansable de nuestra querida profesora Ko, no solo encontramos la figura de una traductora, sino, y lo digo yo con absoluta convicción personal, la figura también de una amiga, de una compañera de un viaje fantástico, que con dedicación y generosidad nos ha abierto las puertas para la comunicación entre
dos culturas que le son a ella tan cercanas y queridas. Su trabajo, que trasciende el simple traspaso de significados, se erige como un acto de hospitalidad, de acercamiento humano, donde los lectores hispanos y coreanos son invitados a descubrir la belleza, la complejidad y la profundidad de sus literaturas. George Steiner escribió en Después de Babel, cito: cada lengua, y no hay lenguas menores o insignificantes, cada lengua funda un conjunto de mundos posibles y geografías de la memoria. Son las conjugaciones del pasado en su sorprendente variedad las que constituyen la historia. Fin de la cita. Ko Hye-sun es una defensora de la memoria, más precisamente de una memoria que une dos lenguas y dos pueblos que han padecido la violencia de la historia y que ha quedado reflejada en sus literaturas. Tales obras también son un llamado a la comprensión de la vida humana y de la esperanza. Toda lengua funda también su propia poesía, y Ko nos demuestra a través de su extensa obra cómo esa poesía puede ser trasladada de un punto del mundo a otro, y que por tanto la gran aventura de la humanidad es una y la misma. Querida Hye-sun, hoy te recibimos con gran alegría en tu visita al Perú. Pero esta visita no te es extraña, ya que estás en uno de tus hogares, un hogar que elegiste porque lo amabas y lo amas. No estás entonces entre nosotros como una visitante, sino como una compañera, una compatriota en el sentido más justo de la palabra. El cariño y el reconocimiento que hoy recibes es grande porque es grande la casa que habitas y en la que has formado tu familia. Francisco, tus hijas. Tú nos convocas, nos reúnes, nos has hecho parte de tu vida y lo has hecho mediante uno de los más maravillosos dones humanos, el del lenguaje. En nombre de todos los que hoy estamos aquí presentes, te doy gracias por tu trabajo tan generoso e invaluable. Muchas gracias. Gracias, doctor Lerner. A continuación tendremos las palabras de la doctora Ko Hye-sun. Doctora, por favor. Doctor Salomón Lerner, yo creí que usted iba a hablar poquito nomás, pero me echó tantas flores y ya estoy volando. ¿No me ve? Estoy más alta. Bueno, en primer lugar, agradezco infinitamente a los organizadores de este evento, a la Universidad Central, ¿verdad? ¿O Pontificia Universidad Católica de Chile o Central? Bueno, y al doctor Santos y al doctor Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales. También agradezco mucho a la Embajada de Corea por participar auspiciando este primer simposio internacional. Bueno, como el doctor Lerner me hizo recordar el pasado, nunca me olvido el primer día cuando nos encontramos justamente frente al edificio de acá. Fue, si no me equivoco, el año 1985, un día de julio o agosto por ahí, ¿cierto? Bueno, muchos de ustedes ni siquiera habrían visto la luz. Así nos conocimos porque los dos teníamos interés de activar intercambio cultural entre Corea y Perú y llegamos a firmar convenio cultural
entre la Universidad Católica del Perú, Pontificia Católica del Perú, y la Universidad Tango, donde estaba trabajando hasta hace casi 10 años. Y a raíz de esto hemos tenido visita de los profesores quienes colaboraron para impartiendo el curso de conversación de español en mi universidad. Por ejemplo, el primer profesor de la Católica fue mi querido compadre Óscar Mavila, que en paz descanse. Y después también llegamos a tener a este ilustre escritor. Él no se acuerda bien, él dijo 2 años, pero yo sé que ha sido 3 años. Y a raíz de todas esas relaciones empezamos con el profesor doctor Óscar Mavila, hemos dicho, ¿por qué no activamos más actividades? Y como estaba también dedicándome a la traducción de obras literarias coreanas, entonces invitamos a los escritores más representativos de Corea a hacer una gira por América Latina. Entonces hemos venido 2 veces al Perú y tampoco estaba al lado Argentina, ni Chile, ni México. En caso de Chile hemos estado en la Universidad Nacional de Chile también. Muy bien, la vida es un constante acto de acumular recuerdos. Cuando el doctor me avisó que, doctora, queremos hacer un homenaje a usted, yo dije, estoy viva todavía. Un homenaje en vida es un honor. En este sentido, muchas gracias de nuevo, porque seguramente no se olvidó de los gratos momentos que hemos pasado en Corea. Cuando vine a América Latina, no vine, sino cuando visité oficialmente a América Latina después de ser jefa del Departamento de Español de la Universidad Tango, fue el año 85. Y ese año, cuando hemos dado la vuelta, hemos estado junto al señor rector de aquel entonces, México, Perú y Argentina, para ver intercambio cultural. En caso de México, aquel entonces no encontramos ninguno que estaba haciendo estudios coreanos. En el Colegio de México En el Colegio de México, aquel entonces tenían Centro de Estudios de Asia y África, pero en caso de Asia estaban tirados más hacia Medio Oriente. Y luego China y un poco de Japón. Corea no existió para ese Colegio de México. En caso de Argentina, gracias al jesuita, al padre Quiles, ya tenían Escuela de Estudios Orientales en la Universidad de El Salvador. Pero, más que todo, también gracias quizás debido a la preocupación o al interés del padre, se tiraba más hacia los estudios de religiones. Por tanto, estaban muy activos los estudios sobre el budismo, sobre el hinduismo, y luego algo de confucianismo y algo de sintoísmo. Corea tampoco existía ya. Cuando vine acá, con el doctor Lerner conversando, ya estaba naciendo el interés por los estudios asiáticos.
Entonces, si no me equivoco, el Centro de Estudios Orientales fue fundado, doctor, en el año 1986, ¿o no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, había 3 centros en la década 80. En España no existía. Si había estudios asiáticos, para ellos Asia era Medio Oriente o el mundo árabe, o máximo hasta India. Ahí terminaba. Todavía no había. Pero eso sí, gracias a Japan Foundation, había cursos de la lengua japonesa, algo así. China todavía estaba con Mao. Por tanto, no podían ellos demostrar su cultura o activar los estudios sobre China en el extranjero. Eso fue la situación de la década 80. Llegando a la década 90, España funda Centro de Estudios Orientales y en eso sí, muy sorprendente, de un momento a otro ellos empezaron a tener especialidad de estudios asiáticos. Actualmente, 15 universidades españolas están dando título de licenciatura sobre los estudios orientales o asiáticos. Y lo curioso es, la Universidad de Málaga también tiene departamento o la especialidad de estudios asiáticos, pero entre paréntesis dice Corea. Quiere decir que esa universidad se dedica totalmente a los estudios coreanos. Entonces, ¿desde cuándo Corea empezó a sonar entre los académicos y entre la gente? En caso del Perú, gracias a las telenovelas. La primera telenovela que les impactó mucho fue Escalera al Paraíso. Mi cuñada siempre me decía, uy María, la protagonista, ¿cómo llora? Me hace llorar también. Entonces ahí empezó la Escalera al Paraíso. Y luego Sonata de Otoño, toda esa serie empezó a suscitar el interés o la curiosidad. El profesor Danilo habló de Park Chan-wook, del director. Así, tal como a él le nació interés por Corea, justamente por la película, aquí en Perú por telenovelas. A esa hora la gente no quería, sobre todo las damas, las señoras, no querían separarse de televisión. Y de ahí llega K-pop. K-pop sería desde fines de la década 90 o ya desde este siglo, porque los jóvenes que siempre buscan algo novedoso estaban encantados por J-pop, o sea, de Japón. Pero pronto se dieron cuenta de que al lado de Japón estaba Corea y se interesaron por K-pop, por ese baile todo en unísono, que nadie se equivoca. ¿Qué será esto? Así nació, y aquí, cuando sabían que yo era coreana, los jóvenes me pedían datos sobre los grupos musicales. Francamente, yo no sé mucho de esto. Entonces se desilusionaban. Y para no desilusionarlos, a veces rápidamente buscaban los datos en coreano y decían, fíjate, que fulano de tales hacías, ¡ay, qué bien! Una noticia nueva. Eso era la moda de K-pop. Y luego ya estamos entrando película, ya por Oscar y etcétera, y la economía. En caso de México, se tiran mucho hacia los estudios económicos. ¿De dónde vienen?
ese milagro de Corea. Decimos milagro porque en la década 60, aquí un profesor de la universidad ganaba más de $1,000, mientras en Corea un profesor de la universidad ganaba solamente $350. 3 veces más. Aquí ustedes estaban mejor. Y de esa economía ahora llegamos a figurarnos como uno de los países más poderosos económicamente. Por tanto, decimos que es un milagro. Y ahí nace también interés por la economía y empezar a comparar con la política económica de México, con la política económica de Corea, etc. También estoy viendo que hay algunos, naturalmente por la presencia humana, en caso de Argentina está muy adelantado el enfoque hacia la inmigración coreana en Argentina. Los estudios coreanos no tienen solamente una rama, no tiene solamente K-pop o la película. En todos los niveles podemos enfocar. La razón por qué, dejando un poco a un lado mi carrera de profesora o investigadora, me dedicaba, mi esposo y yo nos dedicamos a la literatura, era justamente para hacerles ver Corea mediante las obras literarias, porque una novela no solamente refleja lo que piensa el autor, sino una novela es una gama de la historia social, cultural, económica de un país. Entonces empezamos con la traducción de las obras literarias y luego últimamente estamos dedicándonos a presentar Corea con historia de Corea, etcétera, porque no se puede esperar que haya nativos hispanos que puedan dominar la lengua coreana para poder estudiar algo sobre Corea. Hay que esperar buen tiempo. Por tanto, lo más urgente es presentar fuera de la literatura otros aspectos de Corea. Y también estamos dedicándonos a las obras como haiku de Japón, shizo de Corea, poesía antigua de Corea, porque gracias por culpa de AI, ya los traductores tenemos límite. Antes nos necesitaban mucho, ahora no tanto. Pero ojo, en caso de la literatura seguirán necesitándonos porque AI puede traducir, pero no puede sentir la emoción. Sé que todavía los estudios coreanos están en pañales, pero en caso del Perú ya ustedes tienen una egresada de ustedes, está por doctorarse en la literatura clásica de Corea. Entonces, ya ustedes están teniendo especialistas que hablan coreano, que dominan y que comprenden, y dentro de 10 años, cuando ya estaré con 84 años, espero también ser homenajeada acá con la presencia de muchos hispanos soltando todo en coreano y decirle yo en coreano a todos ustedes. 감사합니다. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, doctora Ko. Enseguida, el doctor Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entregará un reconocimiento por parte del Centro de Estudios Orientales a la doctora Ko. A ver, tomen bien la foto, ¿ya? Enfocándome, ¿ya? Muchas gracias. Sí, no sé. ¿Cómo? Aquí adelante ¿Allá? dice. Sí. Caramba, disculpen, ¿ya? Yo en el centro, entre los dos. A ver. Gracias. ¿Ya, doctor? ¿Todavía? ¿Ya sigo o ya no más? Ya no más. Ok. Ya, gracias. Gracias. Sola. Como protagonista. Me disculpan ustedes. Ya, ok. ¿Ya? Ya. Gracias. Bien, este solo ha sido el inicio, el simposio tiene muchísimo más y ahora les invitamos a pasar por un coffee break, refrescarnos un poquito y volvemos, por favor, a las 10:20, que es cuando comenzaremos con nuestra primera conferencia magistral. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Espero que le haya gustado el homenaje. Muy amable.